Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana aborda hoy, aquí, cuando estamos ya en vísperas navideñas, un tema que siempre ha despertado mucho interés, pero que ahora se ha visto consolidado con una publicación que yo considero monumental sobre el camino de Santiago por Cantabria, pero no solamente el camino de la costa, sino fundamentalmente el camino lebaniego que pasa lógicamente por Santo Toribio. Porque se acaba de publicar un libro del que vamos a hablar ahora, con su autor, que es Valeriano Teja Oruña, un súper experto, me atrevo a decir, en el tema del camino, y que ha realizado no solamente el camino en Cantabria, sino el camino de Santiago en diferentes ocasiones, y que lo ha estudiado a fondo. Bueno, en primer lugar, ¿cuántos caminos hay en Cantabria para acceder luego a ir hasta bien Santiago de Compostela o Santo Toribio de Liébana? Hay varios caminos. Hay varios caminos y yo creo que habría que quitar la idea de que existe un camino único. No se puede hablar del Camino de Santiago en singular, hay que hablar de los caminos a Santiago en plural. Son varios los itinerarios que cruzan Cantabria de este a oeste y por diversas razones, por muchos motivos. Desde el comienzo e incluso a lo largo de la historia se han ido modificando algunos de ellos. Bueno, ¿cuáles serían los más importantes de esos diferentes caminos que cruzaban, me imagino, los peregrinos que iban hacia Compostela pues desde tiempos remotos? La orientación es siempre hacia el oeste. Dicen que los peregrinos se guiaban también incluso por la Vía Láctea. Lo que pasa es que la propia orografía de esta comunidad nuestra, en la cual los valles nos atraviesan de sur a norte, con rías y ríos de difícil paso en algunos momentos antiguos y también en función de la climatología y de la época del año. Eso había antiguamente en la Edad Media. Hay que tener en cuenta que el apóstol Santiago, la tumba del apóstol Santiago se descubre en el año 813. Al principio las peregrinaciones no son con el carácter tan voluminoso y de tanta participación como hay actualmente. Entonces los primeros peregrinos que venían por aquí, por el norte, porque hay que tener en cuenta que a partir de la cordillera cantábrica todo estaba en terreno de los moros, este era el terreno más seguro, por decirlo de alguna manera. Y todavía no había una conciencia clara ni conocimiento en la población de por dónde se iba a Santiago, con lo cual el peregrino se tenía que buscar inicialmente la vida por donde podía. Cuando llegaba a cruzar determinados vados, se encontraba con que había infraestructuras a veces de madera que cuando había crecidas de los ríos se desaparecían, había que construir otras nuevas. Eso obligaba a que mientras se construían tendría que dar un rodeo buscando zonas de más fácil paso, lo cual ya también obligaba a que se bifurcase el camino y se buscasen otras salidas alternativas. Mira, cuando empezamos a investigar el Camino de Santiago, yo he empezado a investigar esto pues, ya recién abandonada la universidad, en el año 80, que es cuando se empieza a retomar el Camino de Santiago. Vuelve Europa también a tener interés en potenciar esta vía de comunicación. Nos encontramos con que en principio en Cantabria había muy poca documentación. Había un estudio fundamental que había hecho Fernando Barreda y Ferrer de la Vega sobre hospitales en Cantabria y poco más. Teníamos que ir sacando de archivos de la biblioteca, el archivo diocesano, datos que hablasen de algún peregrino que había pasado por Cantabria. Esos iban dándonos puntos aislados de por dónde habían pasado esos peregrinos. Unirlos después es lo que ha llevado más tiempo y en todos ellos había razones para decir que por allí había pasado un peregrino. Por tener una visión clara, porque esta guía está hecha con la mentalidad del peregrino actual que llega y se encuentra con que ¿qué pasa aquí? Tantos caminos, esto no es posible. Pues es posible porque desde tiempos inmemoriales ha sido así por estas razones. Primero, por esa climatología que decía.
Segunda razón importante, por el desconocimiento que en general tenía la población del Camino de Santiago. ¿Qué hacía el peregrino de la Edad Media cuando venía en peregrinación a Compostela? Pues a la población, si le preguntaba, prácticamente nadie sabía lo que era el Camino de Santiago. ¿Dónde acudían? Pues lo mismo donde vamos nosotros ahora mismo, cuando vamos de viaje, al Centro de Información y Turismo. ¿Cuáles eran los centros de información y turismo de la Edad Media? Las iglesias. El peregrino llegaba a la iglesia y le decía al sacerdote: oigan, mire, vengo peregrinando a Santiago de Compostela y ¿por dónde puedo ir? Y el peregrino, el monje decía: mire, peregrino, hijo mío, lo mejor es que usted se quede en este hospicio que tenemos aquí. En muchas de las parroquias se habían creado fundaciones y hospitales para que se quedasen ahí los peregrinos. Después, al día siguiente, lo mismo que nos dicen hoy en Información y Turismo, usted se va a subir a aquella loma donde está la ermita de San Roque, que también es un santo peregrino relacionado con... Y allí guardamos un bordón y la falange de un dedo de Santiago. Va usted allí y echa 2 coronas o 3 escudos, o si quiere, me los deja a mí aquí y ya le doy un salvoconducto, porque así usted va a ganar plegarias y va a ganar más el cielo. El peregrino de la Edad Media era tremendamente religioso. Lo que quería era ir acumulando plegarias, indulgencias, nuevas vidas para ganarse el cielo. Por decirlo de alguna manera, y traído también a los tiempos modernos, probablemente los jóvenes que juegan a la PlayStation nos entiendan perfectamente cuando con un juego van ganando puntos y van ganando vidas. Pues el peregrino muy religioso iba a San Roque y dejaba allí las monedas. Pero también, aunque el 90% eran religiosos, también había otro tipo de peregrinos que no hacían la peregrinación por motivos religiosos. Hay algunos peregrinos que lo hacían para redimir sus penas. Es decir, cuando cometían un delito, lo mismo que hoy se les manda a trabajos para la comunidad o trabajos sociales, pues en aquella época se le decía: el castigo para que usted redima su pena es irse a Santiago de Compostela. Ese peregrino, cuando llegaba donde el sacerdote a pedir la información, pues el sacerdote le diría lo mismo de San Roque, pero el peregrino le podía decir: mire, padre, ¿y no hay una venta por aquí cerca porque tengo mucha sed para tomar un vaso de vino? Pues mira, sí, si vas por la derecha te encontrarás una venta. Y si ese peregrino iba por la derecha, ya estamos viendo que hay creando 2 caminos diferentes que se van a juntar después en un punto determinado, pero cada uno va a ir por un sitio, porque este iba a solazar su cuerpo con el vino y ya luego continuaría el camino. Y luego hay otra tercera razón también importante de por qué algunos hacían el camino. Había condes, nobles, de horondas barrigas que sus pecados se perdonaban pagando a alguien que fuera a Santiago de Compostela. De la misma manera que se pagan las gulas, bueno, pues alguien pagaba, porque no tenía ganas de ir, pero que fuese a Compostela, le trae la compostelana y con eso ya él ha redimido sus penas. Ese peregrino que hacía el camino por encargo, pero lo que quería era acabarle cuanto antes. Y no iba ni a San Roque ni a tomar el vino, iba por el camino de en medio, atajando todo lo posible y salvando la mayor parte de las dificultades como podía, porque lo que quería era acabar su trabajo cuanto antes. Luego ahí hay 3 razones fundamentales antiguas, por las cuales yo creo que ahora se empieza a ver por qué realmente, porque en cualquiera de los sitios que pasaba el de la venta, nos va a dejar luego testimonios de que por allí pasaban los peregrinos. Y el de la ermita de San Roque también nos va a decir que también pasaban por ahí los peregrinos. Y mucho más si además ocurría un suceso, que es cuando se recogían los datos. Si al peregrino le mordía un perro, o tristemente fallecía, o estaba enfermo durante una serie de días. Entonces, cuando empieza uno a investigar todas esas cosas, se encuentra con todos estos datos, empiezas a ver realmente que hay varios itinerarios en ese momento iniciático en el que la gente tenía que buscarlo. Si luego lo comparamos con el camino francés, porque alguien me dice: a ver, en el camino francés eso no ocurre, también ocurre, también es así, pero no tanto. El camino francés es, yo le llamo la autopista, es decir, se crea una autopista para que los peregrinos, y vienen los cluniacenses, crean edificios, se da dinero por parte del rey para que se construyan puentes como el de Estela, como Santo Domingo de la Calzada. Es decir, se está dando dinero para que se creen burgos y se atiendan a los peregrinos. Es decir, se crea exclusivamente una carretera para que por ahí transiten todos los europeos que están llegando a Compostela. Es como si ahora en la actualidad, para ir a Torrelavega, ¿por dónde vamos nosotros a Torrelavega? Pues por la autovía. Pero cuando no había autovía, pues algunos iban por Puente Arce, por Revilla de Camargo, Escobedo, Puente Arce, hasta llegar a Polanco. Otros entraban por Bezana y otros... Es decir, había
es por buscar un símil que se comprenda fácilmente por qué había tantos caminos. Bueno, estamos hablando de una publicación que se ha presentado recientemente en el Ateneo de Santander, que se titula Todos los caminos a Santiago y Santo Toribio por Cantabria, una guía visual. Estamos hablando de un libro de unas 400 páginas, con más de 800 fotografías, ilustraciones, y por tanto una obra monumental. Bueno, pesa 1,5 kilos en la publicación, en un formato grande, con lo cual las fotografías se aprecian con muchísima nitidez. ¿Y cómo se ha abordado una obra tan monumental como esta y cuánto tiempo ha llevado la confección de este libro guía? A ver, yo, como te decía antes, llevo ya mucho tiempo con el tema del Camino de Santiago. En la década de los 80 el Gobierno Regional de Cantabria, la Universidad y la Obra Social y Cultural de Caja Antonio se encargaron ya un trabajo en este sentido, en el que bueno, recibimos además mucha ayuda por parte de José Luis Casado Soto y de Mari Carmen González Echegaray, y bueno, eso se ha ido labrando. Yo he tenido la suerte de, va a hacer ahora casi 2 años que me he jubilado, y he empleado todo ese tiempo en plasmar lo que durante toda mi vida, mientras tenía el trabajo profesional, no hacía. Nos ha llevado 2 años de trabajo arduo y luego darle forma. Yo he tenido mucho contacto ahora con los peregrinos. He parado en los albergues, he parado muchos, y ver qué es lo que necesita el peregrino actualmente. El peregrino actualmente ya no lleva la guía. Yo he llevado la guía en la mano, una guía en la mano es incómoda porque pues, te pesa. Luego si lo metes en la mochila, ahora tienes que ir parando, sacándola, metiendo, y al final la guía acaba prácticamente destrozada. Hoy en día la mayoría de la gente lleva el móvil. Es decir, además del libro, todos los caminos están, todos los tracks están digitalizados. La pregunta es, un libro como este, de enorme formato, no ya de formato libro, de formato álbum, y además con ese peso, pues no parece muy cómodo para seguirlo. Entonces, que hay una versión digital. Se ha hecho así intencionadamente. Cuando yo hablo con el editor, con Ediciones Valdera y con Jesús Herrán, y él me plantea cómo yo quiero enfocar este tema, él tenía la idea de una guía, y yo le digo, no, esta guía no la van a llevar, esto es una guía, pero no la van a llevar en la mochila, tenemos que hacer una guía que la gente no lo lleve en la mochila. Tiene que ser una guía, primero, con mucha fotografía, precisamente por eso, para que sea visual, que invite. Es decir, tenemos una tierra preciosa, maravillosa, las rutas van muy cerca de la costa, es para disfrutar del paisaje, simplemente casi por ojear el libro. Esa es una invitación muy clara. Y luego lo que sí tenemos que dar es la orientación de los diferentes caminos para que en su casa, tal y como cuando salimos de viaje, uno se planifique el viaje y diga, pues mira, tengo esta opción, por aquí hay mucha carretera, mucho asfalto, no me interesa, igual prefiero subir esta cuesta, por aquí tengo un albergue. Lo que les hacemos es darles esa información para que en su casa el peregrino lo prepare y elija las opciones que quiere. Se descargue, en el propio libro vienen unos QR donde se puede descargar los tracks y lo lleve en el móvil. Y ya con el móvil lo pueda llevar fácilmente, porque luego además ahí añadir también información cultural y histórica en los diferentes puntos. Bueno, estamos hablando de muchísimas fotografías, muchísimos textos. ¿Cuántas personas han colaborado con usted en elaborar este, yo diría que casi ya, libro definitivo sobre los caminos a Santiago por Cantabria y el camino lebaniego, del que yo creo que también deberíamos de explicar algo, puesto que es un camino que está conectado pero es diferente? También. A ver, yo te agradezco mucho lo de guía definitiva. Yo creo que es una guía base, necesaria, porque no había nada en este sentido. Había una guía en la que yo también colaboré, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero, pero del año 1996, que luego se hizo otra en el 2006, pero bueno, así con todo esto, yo creo que me gustaría llamarle una base para que en el futuro incluso se pueda seguir estudiando y ampliando algo más. Después, respecto a Santo Toribio, quizás en la guía, y por tema de volumen de páginas, por no irnos a más páginas, hemos recogido nada más que la parte del camino de la costa, el que va de San Vicente de la Barquera
hasta Santo Toribio, con sus variantes también, porque también hay un camino antiguo que ahora se ha hecho, que es también otra de las modificaciones y por las cuales hay también diferentes alternativas. La UNESCO, en el año 2015, aprueba como Patrimonio de la Humanidad tanto el Camino de la Costa como el Camino de Santo Toribio. Y hoy en día, con los ojos de hoy en día de los peregrinos, lo que se busca es darle seguridad, proteger al peregrino. Que el peregrino, perdón, que el peregrino tenga la tranquilidad de no andar por el asfalto, sino ir por zonas más cómodas, por ejemplo, la senda fluvial del Nansa. Perdón, el catarro de estos días del frío. Este invierno que ha venido suave, pero que está aquí. Y que yo gano mucho más andando por la calle y que me viene mucho mejor que no a veces metido en la biblioteca escribiendo. Bueno, para las fotografías, por ejemplo, ¿cuántas personas han colaborado con tomando imágenes, documentándolas, seleccionándolas? Yo conocía el trabajo de base para hacer la guía. Ahí en la redacción me ha ayudado Jesús Herrán, pero luego en la parte visual mis fotografías eran las de un peregrino. Es decir, yo pasaba, hacía la foto del sitio que interesaba, pero a veces, como cuando va uno en coche, las fotos parecían movidas de la velocidad. Entonces, ese tipo de fotos, para luego plasmarlas en el libro, he necesitado la ayuda de varias personas que han contribuido de manera sensacional. El propio Jesús Herrán ha contribuido con las fotografías. Óscar Bo, otra persona que es también muy aficionada a la fotografía y que está haciendo muy buena fotografía, a veces con un móvil, pero bueno, le da un tratamiento y la verdad está sacando unas imágenes muy buenas que a mí me gustaron mucho para poderlas aportar. En algunas de las marchas yo he tenido la ocasión, tengo a veces grupos de montañismo, de senderismos, hay fotógrafos aficionados, pero que ya tienen buena categoría, como Arturo Limón, de la Asociación de Donantes de Sangre, que también ha colaborado bastante, y luego, por supuesto, hay un profesional como Carlos Marlan, que, bueno, la calidad de las fotos de Carlos Marlan, el tratamiento posterior que les da, la luz y todo eso, yo creo que les da un aporte, es decir, en conjunto con las pocas fotos mías que se han podido salvar, aunque he hecho más de 3.000, las de Jesús Herrán, Óscar Bo, Arturo Limón y Carlos Marlan, yo creo que se ha hecho un equipo para plasmar una guía visual muy atractiva. Y para los textos, ¿cuánto tiempo ha llevado la elaboración de los textos? Y sobre todo, si ha habido que recopilar mucha documentación o ya existía. A ver, para los textos, prácticamente estos 2 años que llevo desde que abandoné la actividad profesional, laboral. Ha habido que hacer correcciones y adaptarlo, porque es difícil a veces decir, llego, me encuentro una rotonda, giro a la derecha, en la siguiente rotonda giro a la izquierda, ahora viene un cruce, y eso es muy monótono de leer, es muy monótono de leer. Hemos intentado, y ahí pues Jesús Herrán también ha colaborado bastante, el eliminar toda esa serie de repeticiones que son arduas de leer y duras, y suavizarlo, primero con el lenguaje y luego también con la foto. El tema histórico, yo tenía una gran cantidad de datos históricos que traía en mi mochila cuando venía a hacer la guía. Prácticamente del libro hemos eliminado bastante, mucho, porque va a estar en la aplicación del móvil, es decir, cuando alguien llega a la iglesia de Santa María de Castro va a poderse buscar toda la información que quiera de la iglesia de Santa María, si no hubiésemos hecho una enciclopedia histórica. Si me permiten, yo te contaría una anécdota de cuando yo llego a donde Jesús Herrán con todo mi material histórico, con todo de la guía por dónde se debe ir, qué comer, porque también la guía lleva un resumen de qué comer, dónde dormir, qué ver. Pues a mí después, con el tiempo, me recordaba uno de los viajes, de las peregrinaciones que hicimos saliendo de Sant Jan de Piedeport. Otro compañero y yo iniciamos la peregrinación en Sant Jan de Piedeport y bueno, habíamos ido en autobús hasta Pamplona. En Pamplona hay un taxi que te lleva al otro lado y ya están preparados. Ojalá dentro de poco en Cantabria también tengamos servicios de esos, porque eso quiere decir que por aquí está funcionando mucho el tema del peregrino y eso sería bueno para la sociedad. Bueno, pues hay unos taxis específicos que te llevan. Llegamos allí a las 6 de la tarde y pues paseamos o dejamos las mochilas en el albergue hasta la mañana siguiente que salíamos. Paseando por allí se nos acercó un chico
no se me olvida el nombre, David, que era de Extremadura, chico joven, cuando aquellos nosotros tendríamos 40 y pocos años y él 28 así. Y me dice, ¿ustedes son peregrinos? Pues hombre, por la pinta yo creo que se nos ve fácilmente, y pues sí, es que yo es la primera vez que lo hago, y quería ir con alguien que supiese, que tuviera experiencia, a ver si me podían llevar. Y, pues nada, hijo, pues vienen mañana. Eso sí, nosotros madrugamos, porque para empezar a andar, empezamos a andar a las 6:30, quedamos aquí a la puerta del albergue, él se había quedado en un hotel un poquito más atrás, y a las 6:30 estás aquí, cenamos con él y a las 6:30 te esperamos. Cuando llegó a las 6:30 de la mañana, este hombre venía, por darte una imagen, como aquellos guerreros de la Segunda Guerra Mundial, con una mochila que era mayor que él, con la que colgaba una cafetera. Llevaba una cafetera y un hornillo de cafetera porque era muy cafetero, y él decía que el café como el de él no se lo hacía nadie, era cocinero además, y traía 2 pares de botas por si se gastaban las suyas, platos, pero hijo, así no puedes ir tú, no puedes subir lo que se llama la ruta de Napoleón, hay que cruzar los Pirineos, no puedes cargar con una mochila así. Fuimos a la Poste francesa y pesamos la mochila, pesaba 45 kilos. Entonces le hicimos paquetes y dijimos, mira, estos 10 kilos te los mandamos a Estella, a Navarra, estos 10 kilos a Burgos, estos 10 kilos a León, y te quedas con una mochiluca, tú nada más, que de 7 kilos, porque eso sí, una recomendación para todos los peregrinos. Nadie debería llevar en el camino una mochila superior al 10% de su peso. Es decir, si alguien pesa 60 kilos, si llevamos más de 6, ya no se está pasando mal, 70, 7, ese es el porcentaje. Y bueno, pues con eso este hombre estuvo totalmente agradecido para nosotros porque le habíamos hecho esa ayuda. Cuando yo llego con Jesús Herrán se me viene esa imagen a la cabeza, porque yo llego con toda mi mochila y Jesús me empieza a decir, no, espera, esto para acá, ya hablaremos de la historia, ya hablaremos de dónde comer y dónde dormir, pero vamos a hacer primero esto. Bueno, usted conoce perfectamente todos los caminos que van a Santiago, y yo creo que ahora está otra vez, por suerte, en auge el hacer el Camino de Santiago. ¿Qué época del año en Cantabria recomienda para hacer el camino? Yo creo, por la experiencia, que la mejor época es la primera quincena de septiembre. Por estadísticas, lo he sacado después, porque bueno, es una quincena que yo solía utilizar, por estadísticas, es la época del año en que menos llueve. Hay mejor clima, no son grandes calores de verano, no es el frío de otoño, invierno ya, los días son suficientemente largos, y yo creo que esa es la mejor época para hacer el camino. Pero alguien que tenga voluntad lo puede hacer en cualquier época del año, que es muy bonito. Bueno, pues muchísimas gracias a Valeriano Teja Oruña, autor de este superlibro, yo me atrevo a llamar, libro álbum con innumerables imágenes, con muchísimos textos, y con esa aplicación para el teléfono móvil, que es lo que realmente resultará luego práctico a la hora de caminar, y bueno, decirle que siga adelante en su investigación sobre los diferentes caminos de la peregrinación a Compostela y a Santo Toribio. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, un placer. Buenas noches.